Tómala, tómala. El gobierno salió con domingo 7 otra vez. Nos quieren limitar el presupuesto para estudiar. Y la universidad tiene una densa membrana que la protege de tanta amenaza. El Ministerio de Hacienda redirecciona 70.000 millones del FES. El cambio en la transferencia presupuestaria afectaría gravemente el funcionamiento de las universidades estatales. Universidad de Costa Rica, 24 de octubre. Buenas noches, mi nombre es Stephanie Macluf, yo soy estudiante de Psicología aquí en la Universidad de Costa Rica. Quisiera poder explicar un poco qué es el FES, tal vez para poder contextualizar un poco qué es lo que está sucediendo ahorita en la universidad. El FES es el Fondo Especial para la Educación Superior, que corresponde a un 1.5 del presupuesto nacional para la educación pública en general, que es un 8%. Entonces este 1.5 es el monto que le corresponde a las universidades. Desde el año pasado, con la imposición del plan fiscal que impone el gobierno del PAC, luego de la huelga más grande que ha visto en este país, empiezan una serie de recortes al presupuesto de la educación pública. Inclusive esto lo podríamos rastrear un poco más atrás, podríamos ir inclusive al 2009, cuando la OCDE empieza a intervenir, digamos, a nivel estatal con una serie de recomendaciones en las cuales, por ejemplo, podemos encontrar que el precio de la matrícula, el costo de la matrícula debe de aumentar. Esto no se aprueba de manera inmediata, inclusive no se ha aprobado hasta el momento, pero empiezan esta serie de políticas públicas por parte de intervención de entes internacionales, tanto en el Estado costarricense como en la educación pública, específicamente en la educación superior. Luego podemos llegar al 2013, que es el momento en el cual el gobierno, en ese momento de Laura Chinchilla, junto con CONARE, firman un acuerdo de empréstito con el Banco Mundial, en el cual se le otorgan a las universidades públicas $200 millones para inversión en infraestructura. Es decir, podemos casi que nombrarlo como bienes de capital. Es un dinero que no se puede utilizar en becas, en salarios, en proyectos, ni de investigación, ni de acción social. Un parchecito verdadero problema fiscal que atraviesa el país. Y luego vamos al 2018, en el cual este plan fiscal que les comentaba, básicamente lo que hace es pasarle el ajuste que hay a nivel nacional también a las universidades. Entonces, bueno, se empieza a aplicar lo que se llama la regla fiscal, se derogan una serie de leyes o se reforman también otras que empiezan a regular y a reducir el presupuesto a la educación pública. También, por ejemplo, este plan fiscal impone el cambio de la definición de educación, integrando dentro de esta definición a los centros de cuidado y al INA. Entonces, dentro del 8% de educación, que es el presupuesto nacional, también se le tiene que repartir a estas otras instituciones, a las cuales claramente tenemos que financiar, pero bueno, estamos ahora, digamos, jugando con términos y definiciones que básicamente lo que hacen es reducir el presupuesto de la educación para financiar otras instituciones, ¿no? Esto todo bajo el pretexto, el argumento de que hay crisis fiscal, ¿no? Constantemente el vértigo nos hace ver distante. La utopía que se va alejando mientras vamos avanzando. Y el viento suele jugar a desestabilizarnos porque vamos aprendiendo que la turbulencia es parte del camino, que la conciencia no teme al vacío. Infinitos los obstáculos, no existe un oráculo, tampoco báculo mágico que lo solucione todo. Todo es trabajo, quien se queda esperando por milagros lamentablemente se queda abajo. Luego del plan fiscal podemos ver ahora, bueno, de inmediato se hace un recorte de 10.000 millones de colones al FES, al Fondo Especial para la Educación Superior, y hoy, 2019, empiezan, digamos, ya en la universidad, previo, digamos, a este anuncio, ¿no?, del redireccionamiento de los 70.000 millones, empiezan a suceder una serie de cosas dentro de la universidad. Por ejemplo, despidos a cuentagotas, cierre de proyectos de acción social, ¿no? Cosas que, digamos, que la gran mayoría del estudiantado, de la comunidad estudiantil, todavía no nota que está sucediendo tanto, a pesar de que hay grupos que empezamos a denunciar que eso está sucediendo.
Y finalmente viene el gran estallido, que es el Ministerio de Hacienda, por medio de la recién renunciada Rocío Aguilar, de cambiar 70.000 millones de colones, que equivale a 120 millones de dólares, en bienes de capital, es decir, nuevamente un monto que no se puede utilizar en becas, en salarios, en proyectos de acción social y en proyectos de investigación, sino que únicamente en inversión de capital, es decir, bienes inmuebles, por así decirlo, ¿no? Comunicado del Consejo Nacional de Rectores. El desvío de 70.000 millones del FES limitará oportunidades de estudio y el acceso a la educación universitaria pública. Diputados lograron disminuir el gasto de capital en 35.000 millones, pero solución es parcial. 17 de octubre de 2019. A partir de este anuncio se inician una serie de acciones, principalmente en la sede del Pacífico, quienes ya venían en un proceso asambleario denunciando el recorte de 20 plazas laborales y 7 plazas y media administrativas, lo cual básicamente significaba menos cursos, menos cupos e inclusive despidos de personal administrativo y personal docente. Somos el Frente Autónomo Interuniversitario, que es el resultado de la articulación de las diferentes iniciativas de acción por parte del movimiento estudiantil de diferentes universidades y regiones de este país. Esta mesa está integrada por vocerías de sede de Pacífico, sede de Guanacaste, sede Occidente, sede de Rodrigo Facio, vocerías de Artes, Educación, Letras, Ciencias Sociales y una vocería del Tecnológico. Hemos realizado acciones directas en la UCR y en la UNA. El 16 de octubre, en la Universidad de Costa Rica, se tomó la sede del Pacífico primeramente. Los compañeros y las compañeras ampliarán al respecto. El 17 de octubre se tomó rectoría en la Universidad Nacional y ese mismo día, cuando las autoridades de la UNA se aliaron con la fuerza pública para expulsar a los y las estudiantes, la comunidad estudiantil salió a tomar masivamente la calle, situada entre la sede Omar Dengo y el edificio de rectoría. Ese bloqueo en la vía, esa toma de la calle pública se sostiene indefinidamente. Este mismo día, la Facultad de Educación es tomada por estudiantes de la misma y de Artes Plásticas, formando al Frente Educarte. El 18 de octubre, en la Universidad de Costa Rica, se tomó y se sostiene tomada indefinidamente la Facultad de Educación. Ese mismo día se bloqueó la calle frente a Derecho, se cerró el edificio de Generales y el de Aulas. Los y las estudiantes de la sede de Occidente tomaron vía estudiantil, también la sede de Liberia del recinto de Guanacaste, Tacares y Esparza. Finalmente, la Asamblea de Artes se incorporó a la toma en educación. El 21 de octubre, los y las estudiantes de Arquitectura, Ciencias Económicas y Letras tomaron sus edificios. Los y las estudiantes de la sede en Pérez Celedón también cerraron sus instalaciones. El 22 de octubre, estudiantes, administrativos, docentes y sociedad civil se organizan en una marcha multitudinaria que termina en un sector en Casa Presidencial y el movimiento estudiantil bloquea Derecho y la Rotonda de la Hispanidad. El mismo día de la marcha sucede una conferencia de prensa en la cual se establece un acuerdo político no vinculante entre CONARE, las federaciones y el gobierno. El 23 de octubre, en horas de la madrugada, la fuerza pública despliega a los antimotines para reprimir a las y los estudiantes de la UNA. El operativo lanzó gases lacrimógenos a las y los estudiantes dentro de la explanada, afectando a funcionarios y estudiantes de la Universidad Nacional. El 24 de octubre renuncia Rocío Aguilar, ministra de Hacienda, y persisten las manifestaciones en el resto de sedes de la UCR y la UNA. Los y las estudiantes de sede Occidente bloquean parcialmente y pacíficamente la Interamericana. Desde la comunidad universitaria articulada en la sede del Pacífico, nosotras y nosotros tomamos la sede el día 16 de octubre ante la ausencia de respuestas a nuestra problemática, que es la siguiente. Tenemos una carencia de tiempos docentes y administrativos para el desarrollo del quehacer universitario en los siguientes periodos. Entonces, en el marco de esa carencia de tiempos docentes, de una injusta e incorrecta distribución del presupuesto destinado entre sedes y de los ataques a la educación pública por los gobiernos en turno y el actual gobierno, nosotros decidimos tomar la sede y de
de esta toma, digamos, surgen otros movimientos en otros sedes, recintos regionales y también otras universidades como lo es la UNA. Entonces, a partir de eso, nuestras exigencias son explícitas hacia el rector. Lo recibimos en la sede también, tuvimos ahí un encuentro, le hemos facilitado un pliego petitorio donde le hacemos saber nuestras exigencias y no estamos dispuestos a dejar la toma hasta que nuestras exigencias y la del movimiento ahora articulado no sean escuchadas. En este momento la sede del Pacífico se encuentra paralizada debido a una toma de las instalaciones que hemos realizado los estudiantes. Esta decisión se tomó el día de ayer mediante una asamblea que en un primer momento fue nada más informativa y luego se dio el espacio para que las y los estudiantes que estaban participando expresaran sus opiniones, sus pareceres ante la situación que vive la sede y se tomó la decisión de proceder con una toma. A partir del 2017, a la sede del Pacífico no se le ha incrementado los tiempos docentes, a pesar de que se ha hecho esfuerzo por parte de dirección y por parte del movimiento estudiantil en incrementar los tiempos docentes. Cuando a los estudiantes se les avisó de que para el próximo semestre íbamos a tener problemas de presupuesto para los profesores, intentamos entablar un diálogo con la vicerrectora Marlon León. En primera instancia se mandaron 2 oficios que son presenciales, a los que ella respondió y rotundamente dijo que no asistiría a ningún diálogo con nosotros, y en una instancia mencionó que tenía por su seguridad venir a la sede del Pacífico. Es por esto que los estudiantes hicimos nuevamente una asamblea para poder tomar una decisión como cuerpo estudiantil y en ese momento se decidió tomar la sede. Bueno, esta toma se da debido a que existe por medio de los estudiantes una gran lucha pacífica, que al inicio, como mencionaba la compañera anterior, que inició con un diálogo. Luego de ahí vamos en búsqueda de más. Necesitamos soluciones, necesitamos plantear con el rector, con la vicerrectoría de docencia, el tema del presupuesto para cargas académicas del año 2020. Esto se da debido a que se presentan muchos escenarios en lo que es la sede del Pacífico. Escenarios que todavía no han sido votados en la asamblea de sede, sin embargo, rondan el miedo de parte del movimiento estudiantil, porque estaría perjudicando lo que es la regionalización, el gran impacto que ha tenido la sede del Pacífico en la región en temas de acción social, investigación y la educación superior. Claramente, esto es totalmente inaceptable por parte del movimiento estudiantil. Esto debido a que nos están dando el mismo presupuesto de este año para el otro, aumentando el crecimiento de la demanda académica de parte de la sede, de parte de los estudiantes. Necesitamos más presupuestos para cubrir en totalidad los tiempos que estamos demandando. Por otro lado, también tenemos la situación que se da del Valle Centralismo. Necesitamos que la sede central voltee su mirada con mayor fuerza. También necesitamos que distribuya y apoye a las sedes y recintos regionales con mayor fuerza el tema presupuestario. Por otro lado, exigimos que las y los estudiantes que están participando en esta lucha que se está dando en la sede del Pacífico no se vean repercutidos en la parte administrativa y docente. Estos compañeros son básicamente la vanguardia de esta organización, puesto que debido a que no se llega a ningún tipo de acuerdo que beneficie tanto a la comunidad trabajadora como a la comunidad estudiantil en la sede del Pacífico, los compañeros toman la sede por completo, ¿no? A raíz de esto inician una serie de asambleas en la Rodrigo Facio, en la cual, principalmente la de Ciencias Sociales, en la cual el principal acuerdo que se toma es enviar toda la solidaridad y todo el apoyo a nuestros compañeros y nuestras compañeras en la sede del Pacífico. Pero de inmediatamente hay un cambio, un giro en la situación que implica la toma del edificio de Ciencias Sociales. A partir de este momento también inicia la toma de la Facultad de Educación, y esto implica que la universidad, como una medida de precaución para bloquear inclusive que más estudiantes se organicen de la misma manera, empiecen a hacer cierres técnicos de edificios. Por ejemplo, el de Ingeniería, el de Económicas, el de Derecho y me parece que hay otro, pero no recuerdo en este momento.
Se da asambleas en letras, por ejemplo, y se da, bueno, toda una serie de autoorganización del movimiento estudiantil de manera independiente, ¿no? Y aquí es donde entramos un poco a ver qué es lo que ha pasado políticamente con el movimiento estudiantil. Tómala, 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 la tómala. El gobierno salió con domingo 7 otra vez. Nos quiere limitar el presupuesto para estudiar. Y la universidad tiene una densa membrana que la protege de tanta amenaza. Pues que respira el esfuerzo. Las paredes son acá un lienzo más. Bueno, creo que para empezar, esto es histórico y es importante decirlo. Es la primer toma del nuevo edificio de Ciencias Sociales. Un edificio que nos lo hicieron creer como un edificio intomable, un edificio inrayable. Y en este momento ha quedado en evidencia lo contrario, ¿no? Un edificio que fue tomado de forma digna y justa por el movimiento estudiantil, que está claramente molesto, está indignado, es un movimiento preocupado, un movimiento que va a estar dispuesto a defender el presupuesto. Así que me parece sumamente valioso rescatar eso, rescatar el carácter histórico y el carácter político de estas tomas. Claramente las tomas son una forma de acción directa, una acción política directa para poder dejar claro cuál es la agenda del movimiento que está haciendo la toma. En este caso el movimiento estudiantil, que tiene una agenda muy clara, que esa agenda pues está abajo en el lobby, en el primer piso, está grande, todos los puntos, ¿no?, donde se está planteando cuáles son las consignas por las que este edificio está tomado y todos estos edificios, y que la resistencia va a hacer hasta que esos puntos se cumplan. Recordamos que la crisis que está sufriendo el país no es culpa de las universidades. Además, recordamos que la mayoría del trabajo realizado por las universidades públicas está destinada a las comunidades. El Frente Autónomo Interuniversitario exige que ni un solo colón de las universidades y la educación pública sea destinada para el pago de la deuda, y además exigimos representación estudiantil, tanto en la negociación del FES como en la negociación que se hace dentro de las universidades. Rocío Aguilar ha atacado a la educación pública. Alberto Salom permitió la represión contra estudiantes en la Universidad Nacional, y Henning Jensen se preocupa únicamente por los intereses de las personas más privilegiadas dentro de la Universidad de Costa Rica. Por eso, el Frente Autónomo Interuniversitario exige la renuncia de Rocío Aguilar, Alberto Salom y Henning Jensen ya. Bueno, para las personas que no saben cómo es una toma de un edificio, es una organización sumamente compleja, sumamente coordinada por distintas comisiones, como la Comisión de Logística, Comisión de Seguridad, Comisión de Arte, Comisión de Limpieza, de Alimentos, que siempre están trabajando todo el tiempo. Es una toma que tiene pues un protocolo de seguridad importante, pero es sumamente abierta, puede venir personas de la comunidad universitaria a apoyarla. Es una toma que también ha tenido una particularidad, que ha sido el darle vida, voy a decirlo desde este discurso, darle vida a este edificio que muchas personas que venimos del edificio anterior sentíamos un edificio frío, un edificio aburrido, un edificio gris, un edificio que no tenía una relación con lo que son las ciencias sociales, un edificio que en lugar de buscar la unión, busca separarnos en esta forma arquitectónica que tiene, y ha sido también una consigna política muy importante, darle vida, darle color con textos, frases, dibujos, murales, graffiti, que es lo que podemos ver en todos estos, en los 6 pisos de los lobbies del edificio, que bueno, habrá mucha gente que tiene valoraciones estéticas distintas y dicen que esto es vandalismo y tal,
pero lo cierto es que si revisamos un poquitito de historia de los movimientos sociales en América Latina y en general en el mundo, las consignas sobre las paredes han sido históricas. Lo que está haciendo este movimiento estudiantil no es nada distinto a lo que se ha hecho en la historia de los movimientos sociales del mundo. Rayar las paredes para comunicar frente a la consigna de que los medios están cooptados por corporaciones, por el capital mismo, y comunican lo que quieren comunicar y no comunican lo que no quieren comunicar, y frente a eso pues están las paredes como una forma digna, una forma política para hacer comunicación veraz, comunicación de lo que nosotros queremos decir. Centroamérica aúlla. Tómala. Tómala. Políticamente lo que viene sucediendo en la universidad y en el movimiento estudiantil es que hay una ruptura con el gobierno, ¿no? Hay una ruptura hacia las orientaciones políticas del PAC, que básicamente habían mantenido un pacto de silencio con el gobierno de no denunciar el ajuste y no denunciar la precarización de la educación pública. En este momento estamos en un claro proceso de ruptura con eso. La comunidad estudiantil ya no está por asumir que se recorten más nuestras becas, nuestros salarios, principalmente de los docentes interinos e interinas, que son las más precarizadas dentro de la universidad. Y esto ha implicado que el movimiento estudiantil se declare a sí mismo independiente, no solamente del gobierno, de CONARE, sino que también de la misma Federación de Estudiantes, denunciando la complicidad que han tenido, no solamente en el adormecimiento del cual viene despertando el movimiento estudiantil, sino también complicidad con el gobierno en los recortes que ha habido. Centroamérica aúlla. Estamos llamando a todos los voceros del Frente Autónomo Interuniversitario, electos en asambleas, para que nos reunamos al frente de Casa Presidencial y disputarle a ellos a negociar con el gobierno. Necesitamos que nos den espacio a la Tupacocos, por favor. Martes 22 de octubre venimos de una de las movilizaciones más grandes que ha visto esta universidad, por lo menos en los últimos 8 años. Calculamos que salimos alrededor de 20.000 personas de aquí del Pretil, de la Rodrigo Facio, en una movilización que se organiza de dos maneras. La primera es una masiva movilización que se dirige hacia Casa Presidencial, y otro grupo que se encarga de bloquear la Fuente de la Hispanidad, que es un lugarito, digamos, de las movilizaciones de estudiantiles. Promueve una vejez activa, así como la sensibilización de otras poblaciones sobre la importancia de creación de vínculos más allá de la edad. Tiene 2.541 estudiantes. 2.541. La calidad de vida no caduca con la edad. ¡Resiste! ¿Y si me da cáncer gástrico? Científicos de la UCR han creado un dispositivo primero a nivel internacional que trabaja con gas, nitrógeno bajo presión, y este es para detectar la microfiltración de las piezas dentales, lo que proporciona un éxito en las cirugías dentales. ¡Resiste! ¡Resiste! ¡Y las investigaciones! ¡Y las investigaciones! Actualmente la UCR cuenta con 1.436
programas y actividades de investigación. 1.436. Además, hay 1.766 investigadores trabajando todos los días para fortalecer y dar una mejor calidad de vida. Y el TCU y el trabajo comunal. ¡Vamos, trabajadores! Todos nosotros estamos en el deber, tienen la obligación de hacer ese movimiento. Esto implicó claramente una gran presión, sumado a unos valientes y valientas compañeras de la Universidad Nacional que vienen sosteniendo un bloqueo en una de las principales calles de Heredia también desde hace 6 días, ¿no? Estudiantes logran un acuerdo histórico para participar con los rectores universitarios en la negociación del FES. Representantes estudiantiles por primera vez participarán en la comisión de enlace del Consejo Nacional de Rectores. Durante esta movilización que llega a Casa Presidencial, entra CONARE y entra la Federación de Estudiantes, que aquí en la Universidad de Costa Rica específicamente está en manos de Progre, una de las corrientes estudiantiles que históricamente se ha comportado como la correa de transmisión del PAC dentro de la universidad. Y llegan a un acuerdo, hacen una negociación que en primera instancia no es discutida con las bases estudiantiles que están organizadas, ¿no? Y en segunda instancia no llevan a las mesas ninguna o casi que ninguna de las exigencias que tenemos como movimiento estudiantil independiente. Entonces, bueno, esa es una de las primeras como condiciones bajo las cuales se lleva esta negociación. Ahora, ¿qué sale de ese acuerdo? Ese acuerdo es, bueno, un documento de 5 puntos que podría nombrar de esta manera: es un acuerdo sin acuerdos. Básicamente son compromisos políticos que asume el gobierno del PAC, del cual no tenemos ninguna confianza, ¿verdad? Porque básicamente es el gobierno del ajuste, CONARE, que son el Consejo Nacional de Rectores, en el cual está primero Henning Jensen, claro, responsable de la situación actual que existe en la universidad, tanto por la gran desigualdad que existe a lo interno de la universidad. Por eso venimos diciendo que la discusión no es únicamente el FES, sino la distribución interna del presupuesto, ¿no? Un ejemplo: únicamente un 3% de funcionarios dentro de esta universidad gana más de 4 millones de colones, mientras que el 49% gana menos de 1 millón de colones, ¿no? Entonces, bueno, realmente este presupuesto, ¿a quién está sosteniendo? ¿Cómo se está distribuyendo? Y finalmente, ¿qué pasa con las becas? En esta universidad tenemos compañeros y compañeras que tienen que escoger entre pagar el bus y almorzar dentro de la universidad. Bueno, nosotros y nosotras como movimiento estudiantil estamos exigiendo que también se cambie esta distribución interna del presupuesto, y este acuerdo básicamente deja de nuevo en estas autoridades universitarias que han sostenido este funcionamiento dentro de las universidades públicas. Y finalmente en manos de federaciones de estudiantes que básicamente traicionan al movimiento estudiantil, al movimiento organizado, dentro de las tomas, en las calles, en el TEC, en la Universidad Nacional, ¿no? Somos estudiantes. Damos la cara por la educación pública. Nos solidarizamos con los estudiantes de la UNA que están siendo reprimidos por la fuerza pública. No merecemos que nos traten como criminales. ¡La UNA resiste! Eso es una denuncia muy importante, es que estos acuerdos lo que vienen a hacer es a legitimar que el gobierno del PAC pueda reprimir estudiantes en la Universidad Nacional, puesto que entonces ya no hay razón para estar ahí. Lo que pasa es que los compañeros y las compañeras en la universidad todavía tienen razones para estar ahí, puesto que este redireccionamiento que nosotros y nosotras consideramos como un recorte sigue en pie, así como también es legítimo que continúen las tomas, que continúen las movilizaciones a futuro, ¿no? En ese sentido también es una forma del gobierno del PAC y de CONARE directamente de sacar de las calles a las 20.000 personas que nos movilizamos el día de ayer, ¿no?
En ese sentido yo sí creo que es muy importante, inminente inclusive, hacer un llamado a que no podemos soltar las calles, no podemos soltar las peleas y que realmente el movimiento estudiantil no se retire hasta que realmente se garantice que este redireccionamiento se revierta por completo, ¿no? Y que justamente se respete tanto la autonomía universitaria como un proceso verdaderamente democrática de elección de representantes para disputar la verdadera distribución del presupuesto dentro de las universidades. Algo muy importante que permite, que por eso ahora mencionaba que sí podemos considerar eso como una victoria, es que abre la puerta para que también sean los trabajadores y las trabajadoras de la universidad quienes entren a estas negociaciones, ¿no? Porque esto implicaría un proceso de democratización de las universidades públicas, cosa que desde hace mucho tiempo se ha venido burocratizando precisamente, ¿no? Tómala, tómala. El gobierno salió con domingo 7 otra vez. Nos quieren limitar el presupuesto para estudiar. Y la universidad tiene una densa membrana que la protege de tanta amenaza. Hoy se respira el esfuerzo. Las paredes son acá un lienzo más. Bueno, voy a hacer una recopilación como de los últimos sucesos que fueron el día de ayer, 22 de octubre. En Casa Presidencial se negociaron algunos acuerdos en cuanto al FES. Las personas que asistieron, bueno, hay que entender como una lógica, que es el rector de la Universidad Nacional, hablando desde el espacio, firma el acuerdo en el FES y él mismo convoca una marcha a la Universidad Nacional. Okay, eso es estratégico, es para victimizarse y que la gente desvíe el tema, ¿verdad? Como hacia dónde estamos marchando, porque no es solamente marchar, es que de qué color marchamos, cómo marchamos, por qué lado, la vara súper unilateral. Después de 7 horas, las negociaciones que se dieron con el DEUNA, la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional, no hay ninguna representación, ni siquiera parte de la comunicación para decirnos que están aquí o que ellos van a ir a representación. Entonces, personas que estamos desde el jueves aguantando frío, hambre, sol, calor y diferentes condiciones, ataques de asma, insomnio, alertas, el primer momento fue porque unas personas estudiantes ingresaron a Rectoría en el espacio en el que estamos en este momento y fueron botadas por oficiales del departamento hacia el suelo hasta ser despojadas. Nadie se pronunció al respecto en cuanto a la Universidad Nacional, hubieron videos, hubieron personas testigas, absolutamente nada. Después hubo un pito que estaba violentándonos la integridad psicológicamente porque no dejaba de sonar, era un pito eterno, o sea, era para aturdirnos y evidentemente lo habían logrado. Pero con lo que yo quiero llegar a esto es que hay personas que desde el día jueves, estamos en horas de 1:30 a 2:30 de la tarde acá, y el directorio de la Universidad Nacional habla por nosotros y en ningún momento se posiciona para decirnos construyamos en una asamblea, acuerpémonos, porque al fin de cuentas estamos por una misma dirección, pero estamos yendo por caminos distintos. Más allá de la fama o la representación o ideas políticas personales que tengamos, somos una unidad y somos estudiantes. Entonces, desde el movimiento autónomo 17 de octubre, nos negamos y rechazamos cualquier forma de participación con el DEUNA, ya que no nos representa y no nos considera. No es un hecho de estar en contra de alguien o de algo, es el hecho de que realmente se han posicionado desde ese lado. Después del comunicado, entendemos que es muy ambiguo, que no hay personas de Hacienda, cuando la dirección y la comunicación tiene que ir dirigida hacia allá. Vamos con las consultas. Rita Valverde, del Semanario Universidad, por favor, su consulta. Buenas tardes. Don Víctor, yo reitero en esto del punto del Ministerio de Hacienda, que no estuvo presente hoy durante la reunión, porque pues era evidente que había una diferencia de criterios incluso con el presidente y lo que ella expresaba sobre la partida del PES. Entonces yo quiero saber si esto tiene que ver con que ella no estuviera hoy presente, porque ella decía que las universidades se tenían que apegar sí o sí a la regla fiscal. Sí, gracias. Ya lo he expresado. La delegación del Poder Ejecutivo estuvo encabezada por el señor presidente, por la ministra de Educación y por este servidor, a efectos de atender el planteamiento concreto que los señores rectores y el liderazgo estudiantil
nos presentaron y hemos llegado a los acuerdos que aquí han sido anunciados. Entonces, la no participación hoy del Ministerio de Hacienda en nada pues afecta los acuerdos que aquí se han alcanzado. En la Asamblea Legislativa el trámite de conocimiento y aprobación del presupuesto para el año 2020 continuará con su dinámica y con su ritmo. Los acuerdos alcanzados el día de hoy en nada afectan o influyen o inciden en lo que ya está dictaminado por la Comisión de Asuntos Hacendarios, de manera que con toda certeza y con toda seguridad pues garantizamos que en lo que a nosotros corresponde, a lo que el Poder Ejecutivo toca, vamos a honrar y a cumplir con lo contenido en el acuerdo que se ha firmado el día de hoy. Que los acuerdos que se dan son para calmar al pueblo costarricense, ya que nosotros tenemos 100 metros de una calle frente a la Universidad Nacional tomada, o teníamos hasta el día de ayer a las 12:30 de la noche, cuando personas estábamos en nuestras actividades pedagógicas y lúdicas de todos estos 6 días, como música, teatro, danza, consignas, y otras estábamos durmiendo. Llegaron los antimotines, llegó la policía a decirnos 5 minutos, tienen que desalojar la calle, porque si no, los vamos a agredir. Evidentemente eso fue lo que pasó. Muchas de las personas que estábamos durmiendo despertamos en alerta, con los ojos llorosos, con ardor. Eso es una experiencia horrible, mae, no se la deseo absolutamente a nadie. Y fuimos violentadas. ¿Y qué es lo que pasa? Que los medios de comunicación tergiversan la información para decir ¿qué? Para decirle a las personas que desviaron el carril, que la policía simplemente lo abrió, pero no dicen que nosotras fuimos agredidas y agredidos, que nosotros nos violentaron con gases lacrimógenos y químicos de que desconocemos, sin importar que hubieran personas asmáticas, sin importar que hubieran personas con ataques de ansiedad, sin importar absolutamente nada. Tanto así que las guardias de seguridad, 2 presentaron crisis de asma y tuvieron que desalojarlo, tuvieron que irse del edificio. Ese edificio no estaba por todo completo, estaba tomado por completo, nada más eran las gradas. Y parte de esto fue la evacuación. Como ustedes pueden ver y han registrado anteriormente, hay una eterna fila de policías. Ayer eran más de 200 patrullas, la gente gritaba, la gente atemorizada y nadie, ningún medio de comunicación se animaba a decir la verdad de lo que estaba sucediendo. Entonces nosotras y nosotros estamos en este momento convocando a la población universitaria, a la Universidad Nacional, funcionarios, personas costarricenses y no costarricenses, porque nuestra lucha no está enajenada de las demás personas, de las personas migrantes, de las personas pescadoras, de las personas agricultoras, porque más allá el gobierno neoliberal lo que pretende es privatizar las cosas que son públicas, que el pueblo y para el pueblo. Hola, somos el Frente Autónomo Interuniversitario y queremos exponerles nuestra posición ante la negociación el 22 de octubre sostenida entre el gobierno, el CONARE y las federaciones de estudiantes. El acuerdo se basa en la redistribución del presupuesto para las universidades públicas. Sin embargo, no se especifica en qué es que se va a invertir dicho dinero. Ante esto, exigimos que todos estos datos sean públicos para la población costarricense. Reprochamos que el acuerdo ignora las petitorias de las sedes y recintos acerca de la reversión del recorte aplicado a sus unidades académicas. Exigimos un compromiso de descarte de las futuras represalias a las personas involucradas en las tomas. Exigimos un pronunciamiento de la Contraloría de la República que confirme si lo contemplado en el acuerdo es legal. Exigimos a la Asamblea Legislativa que realice una consulta constitucional del presente acuerdo, debido a que este violenta el artículo 84 y 85 de la Constitución Política, en los cuales se establece la repartición del Fondo Especial para la Educación Superior. Exigimos al presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, que aclare por qué su firma no se encuentra en la negociación realizada el 22 de octubre en Casa Presidencial. Nos mantenemos y resistimos por un sistema de educación al servicio de las comunidades. Nos solidarizamos con los estudiantes de la UNA que están siendo reprimidos por la fuerza pública. Ok, eso pasó el jueves. El día viernes, una negociación por parte de las personas estudiantes con las personas representantes de rectoría. Uno de los acuerdos fundamentales y básicos era, vamos a negociar, pero vamos a grabar con envío, porque esta cuestión es transparente, porque lo que pasa entre 5 personas no representan a todo el movimiento ni a todo el país, y ese es un tema país, no es un tema Universidad Nacional. Entonces,
ellos se negaron y dijeron el lunes vamos a hablar. El sábado en la noche, no, el viernes en la noche, si mal no lo recuerdo, llegaron unos policías con una jurisprudencia descontextualizada. La jurisprudencia fue hecha en Limón, en julio. Decía que la fuerza pública tenía total derecho de utilizar fuerza proporcionalmente equivalente a la utilizada por los manifestantes. En este espacio no hay ninguna persona que haya utilizado violencia. Después, las personas del contexto en el que se refería la jurisprudencia que trajeron los policías decían que no había diálogo, que había violencia y que había cerrada la ruta 32, porque no habían rutas alternas según la ley. En este caso teníamos nosotros la ruta alterna para seguir a Barba, para seguir a San Rafael, otras rutas. Solo teníamos los 100 metros que ustedes han grabado. Teníamos totalmente diálogo. No hay violencia, no estamos en Limón y lo que presentamos para el día jueves, el día viernes fue una explicación. No estamos entendiendo por qué nos traen esta jurisprudencia ni qué significa. ¿Por qué? Porque no habla de nada de lo que está sucediendo. No estamos en Limón, no estamos en la 32, tenemos rutas alternas, tenemos diálogo, estamos aquí, queremos que nos den una explicación de esto. Como la policía no es tonta, ni nosotros tampoco lo somos, pedimos un acuerdo que contestara a estos puntos, firmado, sellado, en físico y oficial. Sabemos que esas firmas toman tiempo. Entonces, mandaron a unos mediadores para intentar negociar con nosotros. No lo han hecho con Pacífico, que tiene más de una semana. No lo han hecho con UCR, que tiene más de 2 edificios. Lo ha hecho con la Universidad Nacional, que está completamente abierta para estudiar. Que teníamos hasta hace ayer solamente las gradas, cuidados por los guardas, ¿verdad? Y teníamos 100 metros de calle. Absolutamente más, yo no sé qué manifestación más pasiva puede existir que esta. En fin, el punto es que, para que entiendan, los mediadores duraron 5 horas negociando con nosotros, hasta que al final nos ofrecieron la siguiente situación. Al principio llegaron pidiendo la calle, pero no ofrecían nada. Una mediación y una negociación no es nada dar a cambio, es deme que te diré. Lo primero que dijimos, en ese momento eran los 70 millones del FES. Bueno, ¿quieren que le abramos un carril? ¿Cuántos millones nos van a dar por un carril a la educación pública? ¿Ok? Entonces, no estaban accediendo. Después de 5 horas ya estaban absolutamente cansados. Bueno, paréntesis, ellos llegan a las 11 de la noche, cuando no hay personas, cuando nadie está viendo la tele, cuando estamos cansados, cuando queremos dormir. Eso completamente es estratégico. No podemos negar que esas personas son inteligentes y lo que buscan es nuestro silencio y nuestro cansancio. Después de esto, estas personas nos dijeron, ok, si ustedes abren un carril, les vamos a dar una reunión en Casa Presidencial el domingo. Este momento fue crucial porque nos dieron 30 minutos. El movimiento autónomo 17 de octubre ha sido completamente horizontal, ha sido completamente sometido a voto. No es lo que yo pienso ni lo que los otros piensan. Por eso usamos capucha, porque nadie nos representa y todos nos representamos, porque si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Sin embargo, llegamos al acuerdo de que dejábamos la calle, nos quedábamos en la calle, porque en Casa Presidencial, ¿qué nos hubieran dicho? Hola y adiós. No había ningún acuerdo, ningún punto en concreto, nada más era una reunión y no era con el presidente, era con el representante de presidencia. Como estudiantes individuales y autónomos, creo que el movimiento nace como de la necesidad de crear representación real desde el estudiantado, ¿verdad? Porque instituciones como la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional no nos representan, no están presentando los intereses del estudiantado, ¿verdad? Y están claramente en una línea neoliberal, en una línea de apoyo al gobierno, ¿no? E incluso también lejos de rectoría por el hecho de que son ellos mismos los que luego negocian presupuestos y llegan a Hacienda, lo negocian a puerta cerrada, no le consultan al estudiantado y nada más sacan los acuerdos como días siguientes, ¿no? Entonces, como estudiantes, creo que era necesario como una respuesta a ese tipo de prácticas. Creo que también otros puntos a rescatar es que nos hemos enfrentado claramente a lo que ellos denominan autonomía, pero solamente la autonomía burocrática. Hoy nosotros estamos ejerciendo una autonomía que obedece a una cuestión más política, que nos posicionamos claramente frente a toda la burocracia que ellos denominan autonomía. La autonomía que nosotros estamos proponiendo hoy es la autonomía que construye espacios libres, solidarios,
en donde podamos responder a todo el ataque que cometen las políticas capitalistas contra el pueblo. En general, digamos, en este gobierno que nos encontramos, que es el gobierno de unidad nacional o el gobierno de unidad neoliberal, podríamos reconocerlo más bien, en donde claramente las propuestas ya gastadas de los partidos políticos, de las representaciones, no corresponden con el contexto y con la resistencia que pueden ofrecer el pueblo en general. Entonces creemos que las propuestas realmente radicales vienen de los espacios asamblearios y en alguna medida espontáneos, pero espontáneos construidos desde la memoria de nuestras luchas, ¿no? De todo lo que podemos nosotros significar o resignificar de lo que hemos construido a través de los distintos años y de los distintos espacios. Esta fuerza que representa la autonomía, no la autonomía burocrática, sino la autonomía de política, la autonomía de acción, la autonomía de poder decidir colectivamente, que no reconocemos sus autoridades, que no reconocemos sus políticas, porque son políticas injustas que siempre buscan despojarnos, que siempre buscan reprimirnos, explotarnos. Y últimamente en Costa Rica hemos visto que hay muchas manifestaciones, a lo menos a lo largo de lo que lleva este gobierno y el gobierno anterior, y en realidad todos los gobiernos, siempre ha habido muchas manifestaciones, pero tenemos un problema cuando las representaciones llegan y negocian. Entonces hoy la autonomía se posiciona como una crítica y como una resistencia real al neoliberalismo, al menos así lo vemos, y lo vemos con los distintos ejemplos que nos han ofrecido los distintos grupos y organizaciones colectivas alrededor del mundo. Algo más allá de los objetivos específicos de cada toma, de cada acción, ha unido esas acciones y las transforma en un frente que se identifica con la autonomía y que se reconoce interuniversitario. Las decisiones tomadas en asambleas y el compromiso con el respeto absoluto a la potestad, es decir, a la consideración obligatoria de la voz y el voto de cada una de las personas que integran las sesiones de las asambleas. La cero tolerancia a los abusos y a las violencias, afirmando el carácter feminista de las acciones. La coordinación en seguridad, logística, alimentación, comunicación, la organización solidaria ordenada, la forma de vida que finalmente estamos experimentando en un espacio que tomamos, en un espacio del cual nos apropiamos, nos organizamos, donde nos expresamos y finalmente nos encontramos como movimiento estudiantil, algo que no pasaba hace mucho tiempo. ¿El porqué de las acciones? Bueno, las acciones directas que tomamos son básicamente el resultado o resultan ser nuestra única forma de dialogar. Han sido nuestro mecanismo de incidencia política porque el gobierno no escucha las marchas, no escucha las huelgas, no escucha al pueblo. Nuestras acciones han sido acciones directas a lo interno de la universidad, pero también en las calles, y esto queda muy demostrado en el caso de la UNA, porque nuestra molestia es tanto con el Poder Ejecutivo y con sus ataques sistemáticos hacia la educación pública, pero también es una molestia hacia la distribución interna del presupuesto universitario, hacia el modelo universitario que nos plantean las rectorías actuales y la injusta distribución del FES para el 2020. Se ha efectuado un profundo desfinanciamiento de las sedes que viven cierres de carreras. Ya no son solo las becas y los cupos, estamos hablando de cierres de carreras, tiempos docentes insuficientes, como lo mencionaba la compañera, así como recortes a proyectos de acción social e investigación importantes para mantener el diálogo con las comunidades que define los principios de esta universidad. También sostenemos estas acciones porque se nos ha negado el derecho constitucional a la información. No hemos recibido la interpretación de los documentos o análisis que fundamentan la reclasificación de los fondos tras las imposiciones de Hacienda. Y la distribución presupuestaria en general no la entendemos y no nos ha sido comunicada de manera clara. Es más, ni siquiera conocemos estos documentos. Solo recibimos los impactos de la distribución presupuestaria que daña el funcionamiento propio y correcto, adecuado del modelo universitario humanista que defendemos. Una distribución que amenaza categóricamente a las sedes y los recintos de todo el país. Es decir, no se trata solo de los 70.000 millones de colones redireccionados. Esto es un asunto de distribución interna del presupuesto de la universidad. Exigimos la renuncia de los rectores Henning Jensen Pennington y Alberto Salom, no solo porque nos han ocultado información, sino porque sus acciones profundizan la desigualdad en las regiones, condicionan el presupuesto en favor de una élite universitaria y precarizan a los docentes interinos. Plantean, es decir, un modelo de universidad, y lo he dicho varias veces,
contrario a los principios universitarios del humanismo. El manejo de Jensen además ha propiciado malas condiciones laborales para los profesionales interinos, el acoso laboral, por ejemplo el caso de los 3 trabajadores que enfrentaron una persecución laboral recientemente en la Facultad de Educación con la decana Giselle Garbanzo. Y bueno, respecto a Alberto Salom, ¿cómo es posible que el rector de una universidad pública mande a reprimir a sus estudiantes con fuerzas policiales antimotines? ¿Cómo es posible que el rector de la UNA dé declaraciones xenófobas y clasistas respecto a sus estudiantes? Las federaciones estudiantiles nos han dado la espalda en la representación de nuestras demandas. No nos han ni escuchado ni han dialogado con ninguna de nosotras y nosotros. No nos representan. Y lo curioso es que creemos que lo saben. Y aún así van y se sientan a pactar acuerdos, como si fuesen representantes de ese movimiento estudiantil. Y finalmente nos manifestamos en contra de la represión y violencia hacia las y los estudiantes en la UNA, quienes han vivido situaciones de tortura física y psicológica, han sido gaseadas, sometidos a una criminalización. Tenemos urgencia de que se garantice la integridad de las y los estudiantes defensores de la educación. ¡Alerta! ¡Alerta que camina! La lucha estudiantil por América Latina. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina! La lucha estudiantil por América Latina. Asunto: ataque con gases lacrimógenos por parte de la fuerza pública a estudiantes universitarios. Comunidad nacional y universitaria, reciban de nuestra parte las y los estudiantes de la Universidad Nacional de Costa Rica, organizados autónomamente, un saludo. En esta ocasión tenemos la intención de compartirles los hechos acontecidos durante la noche del martes 22 de octubre y madrugada mañana del miércoles 23 de octubre. Denunciamos los actos violentos ejecutados por la fuerza pública, el cuerpo antimotines, contra el estudiantado. Por tanto, pasamos a narrar de forma sintética lo acontecido. Las personas estudiantes nos encontramos manifestándonos pacíficamente por medio de actividades pedagógicas y lúdicas, como música en vivo, el canto de consignas, juegos, mientras otras dormíamos. Alrededor de las 12:30 se acercó un oficial de apellido Trejos a la rectoría, advirtiendo que las negociaciones ya se habían realizado en Casa Presidencial, apelando a que había representantes estudiantiles, FEUNA, FEUCR, en la negociación que oficialmente no nos representan, de tal forma que desconocíamos la presencia de Noel Cruz en dicha mesa de discusión. Seguidamente, el comandante Trejos amenazó con darnos 5 minutos para desalojar la calle y rectoría sin presentar ningún respaldo jurídico de dichas acciones, aunque reiteradas veces fue solicitada de nuestra parte. A continuación, sus amenazas se materializaron por los oficiales de fuerza pública, Linces y la GAO, quienes persiguieron, golpearon y lanzaron gases lacrimógenos con químicos que desconocemos, porque al ser las 3:30 AM se mantiene el ardor en la cara y algunas partes del cuerpo. ¡Ey! O sea, es increíble, es adentro de la universidad. Hacemos un llamado a todos los movimientos, colectivas, estudiantes y personas que defendemos los derechos humanos para que se pronuncien y manifiesten en paro nacional por nuestras vidas, del Pacífico y UCR, que ya nuestra lucha no se enajena a la de las personas agrícolas, pescadoras, comunidades indígenas, Caja Costarricense de Seguro Social, comunidades LGTBQ y más, migrantes, personas empobrecidas, ecologistas y todas aquellas que el sistema neoliberal pretende arrebatarnos para privatizar. Suscriben estudiantes de la Universidad Nacional que conforman el Movimiento Autónomo 17 de octubre. Gracias.
Quisiera, con todo el respeto, porque nosotros también tenemos un edificio tomado por estudiantes, que es el edificio de la administración activa de la universidad, el consejo universitario, etcétera, un edificio muy importante para nosotros. Hemos hablado con los estudiantes ya en 2 oportunidades. Una primera vez, este servidor formó parte de la comisión que integré para negociar con ellos y no fue posible porque habíamos llegado a un acuerdo en 3 puntos y los estudiantes a última hora dijeron que los estudiantes que estaban fuera del edificio, es decir, fuera de la toma, pero en la calle obstruyendo, les habían impedido llegar a un acuerdo. Entonces cambié la decisión para integrar una comisión que en este momento funciona, está activa, está integrada por la señora Ana María Hernández Segura, que es la rectora adjunta de la universidad, por doña Yadira Cerdas, que es la vicerrectora de Extensión, por doña Susana Ruiz, que es la vicerrectora de Vida Estudiantil, así como por don Alberto Rojas, que es catedrático de la universidad, y David Argüello, que es el director de la Oficina de Transferencia del Conocimiento y Vínculo Externo. Ellos se reunieron con los estudiantes una segunda vez y los estudiantes pretendían exigir que la reunión tenía que proyectarse hacia afuera, como si ahora hubiéramos dicho que teníamos que poner los micrófonos directamente conectados hacia afuera, y no fue posible ni siquiera poder entrar a ver cada uno de los puntos. Ustedes comprenderán que una negociación nunca se puede dar de esa manera. Hasta las negociaciones más complicadas de la guerra en Colombia, por ejemplo, tenían una comisión particular y hasta después fue comunicado al pueblo. En la Casa Presidencial se hacen acuerdos ambiguos para que no quede claro y todo el mundo que ve tele crea que la situación está en paz. Vienen y nos tiran lacrimógenos la policía, golpean estudiantes y nos violentan la dignidad y el derecho a protestar pacíficamente. En ningún momento hemos presenciado de parte del movimiento autónomo 17 de octubre una agresión hacia ellos, pero nosotros hemos recibido 2 veces, puntualmente 2 veces, por parte de seguridad de la UNA y por parte de la fuerza pública. Tanto así que los hacen a ustedes hoy estar aquí. Y yo me pregunto, ¿qué tanto miedo le tienen a la UNA? Porque le tienen tanto miedo que en más de 43 años no pasa esto en Heredia y hoy está pasando. Porque estamos haciendo historia. Porque la universidad es humanística y se tiene que mantener. Ok, entonces, ¿quedó claro o no quedó claro? Aunque nos echen lacrimógenos, aunque nos quieran golpear, estamos aquí porque contamos con cada uno de ustedes, porque nos han estado alimentando y nos han estado dando apoyo de muchas formas. Entonces, de parte de todas las personas que estamos aquí desde hace 6 días y vamos a estar los que tengan que estar, les decimos gracias, porque ustedes, el pueblo, nos escuchan. Vamos por una educación popular. A continuación, leeré el comunicado, el pronunciamiento sobre el comunicado que se firmó en Casa Presidencial. Pronunciamiento, Asamblea Autónoma 17 de octubre, 1, acuerdo del 22 de octubre. El día martes 22 de octubre, como consecuencia de la inconformidad de la comunidad estudiantil universitaria y de una serie de acciones concretas dirigidas por los diversos movimientos autónomos estudiantiles, nosotros como Asamblea Autónoma 17 de octubre, incluidos entre ellos, se ejecuta en horas de la tarde una mesa aparentemente de negociaciones que tiene lugar en Casa Presidencial, de la cual son partícipes los rectores y la rectora de las 5 universidades públicas, UCR, UNA, TEC, UNED, UTN. Dicha mesa se da posterior a la marcha convocada por CONARE y las federaciones estudiantiles respectivas. Producto de esto, se hacen públicas modificaciones de forma al acuerdo entre las autoridades de CONARE, las presidencias de las federaciones de estudiantes de las universidades públicas y el gobierno de la República,
que a nuestro parecer son incongruentes y en contenido se muestra escueta. La desconformidad con dicho acuerdo también ha sido manifestada por otras instancias. Este acuerdo del FES de alguna forma no es exigible y es una comprensión más simbólica, puesto que hay un vicio jurídico. Para explicarlo de forma sencilla, yo lo clasifico en 3 puntos específicos. Cuando nosotros tenemos una pretensión, debemos hacerla hacia el órgano correspondiente y de la forma correspondiente. En esta ocasión y en ocasiones anteriores también, nos hemos encaminado a conversar hacia el poder ejecutivo cuando la necesidad era hacia el poder legislativo. ¿Por qué? Porque nuestra condición económica, porque nuestra política económica tiene que conversarse en una vía legislativa en asuntos hacendarios. Sin embargo, primero tenemos un vicio en la comprensión o en la dirección de los poderes a los cuales nos referimos. El segundo punto es que no hay una comprensión en la jerarquía de las normas, en lo que nosotros doctrinalmente conocemos como la pirámide de Kelsen, de que si una norma es de rango legal, se cambia por otra de rango legal o un acuerdo de rango legal. Y por lo tanto, la obligatoriedad o la vinculatoriedad de este acuerdo, si bien es adecuado en un plano simbólico, hay representantes formales de las diferentes universidades, no tiene un peso político en asuntos hacendarios. Tómala. Somos el Frente Autónomo Interuniversitario, más de 5.000 estudiantes que conformamos este movimiento a lo largo del país, con el apoyo de distintos sectores. Defendemos que la educación pública tiene que estar al servicio de las comunidades. Las universidades existen gracias al aporte de las y los costarricenses que construyen una educación superior accesible y de prestigio internacional para la gente de todas las regiones del país. Nuestra exigencia principal es que se revierta el desvío de 70.000 millones de colones del presupuesto universitario, que pone en riesgo ya no solo nuestras becas, sino también nuestras carreras y la apertura de las sedes regionales, el trabajo con comunidades y el avance tecnológico que beneficia a todos los rincones de Costa Rica. Exigimos la redistribución del presupuesto, que actualmente privilegia al 3% de funcionarios y funcionarias que ganan más de 4 millones, para reasignar un presupuesto que sí sea justo para sedes y recintos regionales, quienes han sido históricamente abandonados. Estamos en contra del acuerdo actual del FES. Exigimos que se tome en cuenta nuestra voz y voto para futuras negociaciones y que aumente la representación estudiantil. Demandamos la renuncia de Rocío Aguilar Montoya, ministra de Hacienda, Alberto Salome Echeverría y Henning Jensen Pennington, rectores de universidades públicas, Marlene León Guzmán, vicerrectora de docencia UCR, y de Giselle Garbanzo Vargas, decana de la Facultad de Educación UCR. La educación pública se defiende. En relación al acuerdo anteriormente mencionado, la Asamblea Autónoma 17 de octubre se posiciona en contra de los acuerdos llegados por dicha mesa. También extenuamos nuestra intención del análisis detallado de dicho acuerdo en los posteriores días. Por el momento, exponemos una serie de razones iniciales para el rechazo a lo que ha acordado puertas adentro de Casa Presidencial. 1. Dicha mesa de negociación no toma en cuenta nunca las peticiones realizadas por las asambleas de estudiantes universitarios en la lucha, ni mucho menos la participación activa de vocerías para formar parte de las negociaciones. Aclaramos que por parte de esta organización se han enviado propuestas concretas a los diputados de la República, Casa Presidencial y la Rectoría de la UNA, de lo cual no se ha tenido contestación alguna hasta el momento. Como prueba de ello, el pronunciamiento presentado a la Comisión de Hacendarios. 2. En relación a la desconexión entre movimientos estudiantiles autónomos en lucha y las federaciones estudiantiles, se desconoce el papel mantenido por estas últimas, las cuales entran en negociación a pesar del malestar general del estudiantado en relación a su quehacer en los últimos días. Este acuerdo no es vinculante con la Asamblea Legislativa, siquiera con la Comisión de Hacendarios, donde se mantendrá en discusión hasta el 25 de octubre.
4. Tampoco es un acuerdo que se toma bajo la realidad institucional, haciendo omisión del rol que juega la Contraloría de la República en la reclasificación de las diferentes partidas de gasto expuestas en el punto 2 de lo convenido. 5. Dicho documento no derroga el redireccionamiento de los 35.000 millones. Se mantiene en su consideración número 10. Por estos y probablemente varios otros motivos que al darse el respectivo análisis detallado del documento se irán manifestando. Por este medio, la Asamblea Autónoma 17 de octubre solicita de forma inmediata a las instancias correspondientes, rectorías, federaciones de estudiantes y diputados presentes en la firma del acuerdo, facilitar las especificaciones presupuestarias que le dan solidez a la reclasificación de las diferentes partidas de gastos propuestas. En suma, también un análisis jurídico de la viabilidad de esta misma acción. Consideramos que la finalidad del acuerdo y la marea mediática a su alrededor busca generar calma momentánea e ilusoria al estudiantado. Los costarricenses tenemos un derecho constitucional que es el derecho a la transparencia y a los datos y a la información. Eso no es un capricho, nosotros todos deberíamos saber qué pasa con las finanzas de nuestro país, sea que seamos estudiantes de las universidades públicas o no. A partir de que tenemos datos claros, podemos hacer cotejos e interpretaciones. La Universidad de Costa Rica cuenta con una página de transparencia, que es una página larga y dura con 500 o más páginas, que son difíciles para una persona que no conozca de materia financiera o económica de entender. Y las otras universidades, la información por lo menos no es fácil de accesar. Entonces yo creo que el primer paso que hay que hacer es entender cuál es la situación como movimiento estudiantil y como costarricenses, cotejar los presupuestos, cotejar los gastos, entender si realmente la autonomía nos permite mezclar estas dos cuentas, si podemos gastar el presupuesto que está dispuesto para edificios en becas o el de becas para edificios, si históricamente eso ha pasado o no ha pasado, y entender si hay un superávit o si más bien hay un déficit, porque de lo contrario la discusión, aunque es válida y rica porque el presupuesto constitucionalmente debe ser creciente y justo, pues también se puede hacer una introspección de qué es lo que está pasando en las arcas de las universidades. Digamos, no hemos tenido acceso a la información. Nosotros estamos generando una comisión, bueno, ya está generada una comisión que va a redactar un pliego petitorio que esté basado en el análisis que se haga de las posibilidades de redistribución presupuestaria con lo impuesto por Hacienda. Esto no es sencillo, requiere de análisis técnico, requiere de asesorías legales y políticas, ¿verdad? Es un asunto jurídico delicado. Y el pliego petitorio que se le va a exigir a CONARE con estas acciones determinadas va a ser un pliego de carácter, o sea, con vinculación jurisprudente, es decir, va a tener que responderse esta petitoria, entonces se está trabajando sobre este pliego. Ahora, sí se le va a hacer una exigencia, sí se le ha hecho una exigencia a las autoridades universitarias desde el movimiento. Y es básicamente lo que acabamos de denunciar. Las compañeras del Pacífico tuvieron al rector en su sede y no supo responderles para nada en lo más mínimo a sus demandas. Y para nosotras y nosotros es prioritario que se resuelva la denuncia y la demanda de las sedes que enfrentan una situación muy problemática en este momento. Sí, para agregar a eso, la exigencia del movimiento estudiantil a nivel general es específicamente que el redireccionamiento que se haga del FES esté en función de garantizar las mejores condiciones de vida y de estudio en todas las sedes y recintos, es decir, un redireccionamiento en favor de la regionalización y en favor de las condiciones de vida de la clase trabajadora de esta universidad, para todo el interinazgo y para todos los sectores administrativos. Estamos articulados de manera general, pero como sedes y recintos también tenemos petitorias específicas porque sufrimos diferentes tipos de violencias, como lo mencionaban las compañeras, nosotros estuvimos en la sede del rector, él está al tanto de nuestras exigencias porque se le dio la entrega de un pliego petitorio ya por una segunda vez el día lunes
le entregamos aquí en la sede de Rodrigo Facio un pliego petitorio donde le exigimos cuáles son nuestras, valga la redundancia, exigencias que no vamos a soltar la sede del Pacífico hasta que no sean cumplidas, precisamente por eso, porque al soltar la sede del Pacífico estamos cediendo a que el próximo año y los años siguientes la sede del Pacífico no tenga un desarrollo real, porque ni siquiera podemos cumplir con nuestro desarrollo mínimo. Lo que estamos pidiendo es lo mínimo para poder funcionar como sede regional del Pacífico. Eso es nuestra exigencia específica, pero como lo mencionan las compañeras, tenemos también exigencias generales y por eso estamos aquí y articulados. Si bien se está haciendo una negociación con cada, digamos, entidad administrativa encargada de las diferentes facultades y demás, lo mismo en la UNA, hay demandas con el Poder Ejecutivo, con el Poder Legislativo, hay diálogos que siguen abiertos con la universidad que van a seguir implicándonos acciones directas. Las tomas son indefinidas y se entregarán los edificios cuando se pacten cosas determinadas, pero las acciones siguen y nosotros seguimos sosteniendo las mismas exigencias hasta que se cumplan. Si es necesario tomar acciones directas, más allá de las que hemos tomado, las tomaremos. Hay un elemento más que agregar que es muy importante, que también tiene que ver con el carácter político del acuerdo que intentan sostener las federaciones de estudiantes con CONARE y con el gobierno del PAC. En efecto, este acuerdo no termina, digamos, de solucionar el redireccionamiento de entre los 70.000 o 35.000 millones de colones que se le redireccionan al FES, lo cual ya sabemos que significa 4.300 despidos, 5.500 cierre de cursos y 10.000 cupos menos solamente en la Universidad de Costa Rica, esto sin contar al resto de las 4 universidades públicas. En ese sentido, nosotras y nosotros sostenemos que es necesario que se llegue a una decisión por parte de todas las autoridades competentes con este tema, de que se garantice que ese redireccionamiento no va a venir en detrimento y en prejuicio de estudiantes y trabajadores interinos e interinas en esta universidad. Hasta ese momento el movimiento estudiantil continuará tomando las medidas necesarias, como dijo la compañera. De manera conjunta, la sede de Occidente como tal no tiene una toma, pero bueno, anoche, por ahí, alrededor de las 6 de la tarde, decidimos tomar las calles y esto es un claro ejemplo de la solidaridad que estamos teniendo entre sedes y recintos con los compañeros que siguen en lucha en tomas y en cierre de edificios. Entonces, como bien mencionaban las compañeras, si no se da respuesta, las calles van a seguir cerradas, vamos a seguir saliendo los estudiantes a las calles y se van a tener que tomar las medidas necesarias hasta que haya una redistribución presupuestaria justa y hasta que haya una participación democrática estudiantil verdadera. De parte de las comunidades universitarias existe gran desconfianza hacia las rectorías, especialmente ante Alberto Salom y Henning Jensen. Reflejo de eso es el gran movimiento independiente, que aún hoy continúa movilizado en distintas tomas de edificios y que desde el primer día denunció que las rectorías y las federaciones estudiantiles no nos representan. No nos manipularon, pues siempre supimos que mentían. Tampoco manipularon al Poder Ejecutivo, pues este no ha velado por la educación. Sin embargo, la universidad pública está en amenaza y el acuerdo que se firmó en Casa Presidencial no lo resuelve. El condicionamiento a los 35.000 millones del FES sigue vigente en Asamblea Legislativa y es una constancia de las intenciones de violar la autonomía universitaria por parte de los poderes legislativo y ejecutivo. Además, no tenemos claro si la Contraloría va a dar o no el visto bueno a este acuerdo, tal y como sucedió con el documento firmado para finalizar la huelga de la Caja hace unos meses. Las universidades no son un rebaño, todo lo contrario. Las universidades se levantaron en contra del gobierno, en contra de una élite universitaria que gana salarios de lujo, pero mantiene interinos e interinas con salarios de hambre e inestabilidad laboral. Una élite que protege a acosadores sexuales y acapara la gran mayoría del presupuesto para sedes centrales. Por eso no hubo engaño, pero sí hubo usurpación, pues quienes firmaron el acuerdo en Casa Presidencial no representan el sentir del movimiento estudiantil, pero sí representan parte de nuestro descontento.
Finalmente, quisiéramos hacer últimas declaraciones de carácter político respecto de cuál es el sentido del movimiento estudiantil y cuál es nuestro posicionamiento con los últimos acuerdos que realizaron las federaciones de estudiantes, CONARE y el gobierno del PAC. Respecto del redireccionamiento de estos fondos, sabemos que por parte de Hacienda, sabemos que forman parte de las directrices de la regla fiscal, es decir, que se enmarcan dentro de la recién impuesta Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, es decir, el plan fiscal, el combo fiscal impuesto durante el año pasado. Esto ha implicado graves consecuencias para el sector educación, cosa que lo han hecho saber tanto estudiantes de secundaria como también maestros de secundaria en todo el país a lo largo y ancho de las escuelas y colegios de este país. También queremos hacer saber nuestro desacuerdo respecto de las negociaciones que realizan las federaciones de estudiantes, debido a que este documento que se presenta no tiene ningún vínculo de exigibilidad, es decir, las partes que negocian y firman este documento no se ven obligadas a cumplir absolutamente nada de lo que dice este documento. Por otro lado, el documento se realiza en el marco de un compromiso político por parte de autoridades universitarias y autoridades gubernamentales que el movimiento estudiantil independiente viene declarando desde hace por lo menos 10 días que no tiene confianza absoluta en tomar fe de su palabra. Es decir, el movimiento estudiantil independiente está exigiendo que se garantice materialmente y concretamente la mejora y el bienestar de las condiciones materiales de todos los y las estudiantes, así como de todo el personal interino, ya sea docente y administrativo en esta universidad. Tómala, tómala. Hoy, en 31 segundos. Actos vandálicos, violentos secuestros, violencia en la Universidad de Costa Rica, bloqueo de calles. Esto y más en 31 segundos. El movimiento feminista, ecologista, resistencia anarquista, queer y hasta antiespecista. Todas las voces resistiendo en arcoíris, latiendo, luchando fuerte para seguir aprendiendo. Se levanta la UCR, UNETEC y la UNA. No queda por fuera ninguna. Estamos despertando. Muchos colores en nuestro cuerpo estamos despertando. Muchos colores en nuestro cuerpo estamos despertando. Muchos colores en nuestro cuerpo estamos despertando. Y es que ellos no quieren que podamos pensar. Y es que ellos no quieren ver el arte que hay acá. Y es que ellos no quieren ver que esto se está transformando. Y es que ellos no quieren que defendamos nuestro lugar. Si el lugar es nuestro. Cabe destacar también que el rector básicamente no ha tenido una comunicación asertiva hacia nosotros, ni hacia los trabajadores de la Universidad Nacional. Ayer, trabajadores de la Universidad Nacional, que fueron los de seguridad, se vieron altamente afectados por los gases lacrimógenos. ¿Y le importó al rector? No. Está llegando un nuevo comunicado sobre seguridad en el campus Omar Dengo. Dice: en el marco de la situación actual que ocurre en el campus Omar Dengo, la Universidad Nacional comunica a la comunidad universitaria y nacional que bajo ninguna circunstancia las autoridades de la UNA han autorizado o firmado algún tipo de documento que permita el ingreso de la fuerza pública a edificios o campus universitarios en el marco del respeto a la autonomía universitaria. Atentamente, Máster Yadira Cerdas Rivera, coordinadora, Comisión Institucional de Comunicación.
Básicamente, no pueden entrar a rectoría, no pueden entrar al campus, señores policías. Comprendemos que ustedes trabajan, que es su rol, pero esto es un movimiento pacífico. No tuvo que haber esa represión que ustedes hicieron. Tampoco se tiene que estar creyendo en los medios de comunicación, gente. Esos medios de comunicación manipuladores de masas, que desde la monarquía, desde la aristocracia, desde la burguesía y ahora la burocracia, siempre van a estar defendiendo intereses económicos que los disfrazan como desarrollo, pero no es más que crecimiento económico. ¿Para quién? ¿Para el pueblo? No. Para el pueblo nada. Estamos casi como en la antigua Francia. Los reyes comiendo pastel y buffet y el pueblo comiendo pan y agua. Hay otros temas de fondo que necesitamos luchar, necesitamos despertarnos, necesitamos convocar, necesitamos activarnos como estudiantes, y más que como estudiantes, como ciudadanos y ciudadanas. La pasividad, el ser pasivo o el ser pasiva, es bueno únicamente en el sexo, no en la lucha social por la garantía de los derechos sociales. Esos que están usurpando aquellas vacas sagradas que se creen dioses. No podemos seguir continuando dormidas y dormidos. Necesitamos acuerpar, convocar, informar a nuestras comunidades, deslegitimar a los deslegitimadores, aquellos que siempre a nivel histórico han deslegitimado la lucha social, las luchas en pro del verdadero desarrollo, aquel que denominamos desarrollo social, humano, económico y ecológico. No somos más que un recurso más para ser explotados. En fin, el movimiento estudiantil independiente está por defender un modelo universitario que esté al servicio de las comunidades, esté al servicio del pueblo y esté al servicio de las clases trabajadoras de este país. Estamos por una educación que esté justamente al servicio de que esta sociedad avance y que no esté al servicio de élites universitarias que se benefician de la precarización de nuestras becas y de la precarización laboral de nuestros docentes y el personal administrativo de esta universidad y de todas las universidades a nivel nacional. También reconocemos que en este momento el movimiento estudiantil surge en esta pelea dentro de un marco internacional en el cual a nivel regional los estudiantes, las estudiantes, el sector de cultura, el sector de salud y los sectores trabajadores de toda la región están saliendo a luchar en contra de políticas de precarización que sus gobiernos, lacayos de otros entes internacionales vienen a precarizar, a recortar nuestros salarios para pagar una crisis que nosotros y nosotras no provocamos. El movimiento estudiantil, los sectores populares y las clases trabajadoras a nivel regional estamos por decir que se acabó. No vamos a permitir que nos precaricen nuestras vidas para enriquecer sus ganancias. Por otro lado, que se sepa que este movimiento estudiantil no solamente ha recibido los saludos internacionales de compañeros en Nicaragua, en Panamá, de Honduras, de Ecuador, de Chile, Argentina, Colombia, y esos saludos han sido devueltos para que se sepa que en efecto el movimiento estudiantil es internacional y estamos luchando por exactamente lo mismo en toda la región. Desde el movimiento estudiantil independiente hacemos un llamado a todos los sectores de las comunidades, a los sectores populares y a los sectores trabajadores a que se sumen a esta gran defensa de la educación pública. Finalmente, quisiéramos también reconocer que el movimiento estudiantil está en una gran deuda con la clase trabajadora de este país, que el año pasado salió a defenderse en contra de la precarización de sus condiciones de vida. Después de las movilizaciones y de la huelga más grande que ha visto este país, probablemente en toda su vida, el movimiento estudiantil reconoce hoy cuál es su lugar y el lugar de las universidades públicas, del movimiento estudiantil y de los y las trabajadoras de esta universidad están a la par de las clases populares y de la clase trabajadora que salió a defender sus condiciones de vida. Hoy el movimiento estudiantil hace una declaración pública de que de hoy en adelante prometemos salir a defender nuestras condiciones de vida, así como también las condiciones de vida de la clase trabajadora, de los sectores populares, de la cultura, de la educación y de la salud. En fin, hacemos un llamado a que esta lucha sea una lucha nacional, que unifiquemos en lugar de dividir y que sepamos cuál es nuestro lugar. Muchas gracias.
Comunicado Decana de Ciencias Sociales, UCR. Durante este fin de semana, el proceso de diálogo entre autoridades de la facultad y personas que se mantienen en el edificio continuó satisfactoriamente. El edificio de Ciencias Sociales continuará cerrado este lunes, sin embargo esperamos informar mañana las acciones a seguir para avanzar en su reapertura, 27 de octubre de 2019. Pronunciamiento de Asamblea General Autónoma de la Sede Occidente, UCR. Hacemos de conocimiento de las autoridades universitarias que las acciones del movimiento estudiantil seguirán activas, en tanto no sean atendidas nuestras exigencias. Instamos a todo el movimiento estudiantil a seguir unificando esfuerzos en defensa de la educación pública. 28 de octubre de 2019. El movimiento estudiantil en la sede de la UCR en el Pacífico se mantiene firme en la toma de edificios, en tanto no han recibido respuesta a sus solicitudes por parte del rector de la Universidad, Henning Jensen. Este lunes organizaron varias actividades en manifestación de su lucha, entre las que se incluye una marcha artística desde la sede hasta el Faro de Punta Arenas. 28 de octubre de 2019. Tras negociaciones entre la Asamblea Autónoma 17 de octubre y las autoridades de la Universidad Nacional, se llegó al acuerdo de liberar las instalaciones de la rectoría de este centro de estudio. El cese a la toma de los edificios se realizó después de que un acta notarial confirmara que no existe daño alguno en el inmueble, con lo que se exime de represalias a estudiantes participantes. A pesar del levantamiento de la toma de edificios, la Asamblea Autónoma 17 de octubre mantendrá diferentes acciones en defensa de la educación superior pública. El pasado 25 de octubre se firmaron acuerdos por parte de las vocerías de la Asamblea Autónoma 17 de octubre con la Rectoría, sin ser estos consultados con la Asamblea previamente. Actuaron como representantes. Si bien existía una lista de las petitorias, esas fueron modificadas en esa reunión como entrega de las grabaciones de seguridad del 17 de octubre al momento de desalojo de la toma. En su lugar se establece que las cámaras de seguridad no serán utilizadas por ninguna de las partes. Se eliminó el párrafo que especifica la no criminalización de las personas que se han acercado a apoyar el movimiento de múltiples maneras y toma de acciones, que no existen represalias, persecuciones y o consecuencias jurídicas de ningún tipo. En ese lugar se estableció únicamente para administrativos, académicos y académicas y estudiantes. La habilitación de carriles nunca fue conversada por la Asamblea como un punto a negociar para el desalojo del edificio, de forma que parte de la Asamblea se retiró inconforme por lo firmado. Reiteramos nuestro compromiso de lucha, pero ahora desde otros espacios realmente horizontales.